Hermanos, que Dios le bendiga más. Salude al hermano que está a su costado y dígale: te amo en el amor del Señor. Salúdelo ahí donde está. Te amo en el amor del Señor. Dele ahí un abrazo rompecostillas en el amor del Señor. También Dios le bendiga a nuestros hermanos ministros, al pastor Oscar, Dios le bendiga, a nuestra hermana Brígida, su esposa, Dios le bendiga, también a nuestro hermano copastor, nuestro hermano Vivo que está al fondo, Dios le bendiga, nuestro hermano copastor. También si hay alguna hermana presidenta de Dorcas, ¿quién es la hermana presidenta de Dorcas en esta congregación? Igual que el Señor le bendiga, que seguramente lo esté viendo por las redes sociales. También Dios le bendiga a nuestra hermana, amén, nuestra hermanita Pascuala. Gloria a Dios, Dios le bendiga también a nuestro hermano presidente de joven, nuestro hermano Eleazar, que el Señor le bendiga. Y también Dios le bendiga a nuestra hermana Gardenia, que la gracia y la paz del Señor sea en sus vidas. Y a toda la iglesia en general, que el Señor le bendiga. ¿Cuántos se gozan, hermanos? A su nombre es a la gloria. Estuve conversando con la hermana Brígida y de verdad, hermano, venir a esta casa de oración, la iglesia central, hermano, yo cuando escucho las anécdotas, las experiencias, la gloria de Dios, cómo se movía solamente de la puerta, ya la gente estaba sana. Y hermano, yo cuando escucho eso como que me motiva en la fe. Y de verdad, hermano, es un privilegio que ustedes tienen de congregar en la central. Y hermano, por la palabra, ustedes créanlo, dice la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera. Solamente depende de usted, dama, joven, caballero, luchar por esa gloria. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? A su nombre es a la gloria. A su nombre es a la gloria. Y bien, mis amados, en esta preciosa noche también, Dios les bendiga a nuestros hermanos jóvenes que están aquí. Dios les bendiga. También nuestras hermanas damas. Dios les bendiga. También los que están por allá, también Dios les bendiga. Nuestros hermanos músicos también, Dios les bendiga. Hermanos, sean así. Adelante en la alabanza también. Es muy tremendo cuando en cada congregación tienen ese ministerio, ese espíritu para alabar a Dios. Y sean así, hermanos, de verdad, para que no solamente la gloria también de Dios se mueva solamente con nuestros hermanos más experimentados, también con los jóvenes, porque aquí yo veo jóvenes que tienen aquí en la central y estaría bueno, hermanos, que también puedan ayudar en la alabanza. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? A su nombre es a la gloria. Bien, mis amados, a lo que vinimos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1 al 2. Y por si acaso, aquí está prohibido quedarse callado. Por si acaso no estamos en un funeral. Así que si el hermano que está a su costado está en prueba, tóquelo y dígale: ¿qué pasa, varón? ¿Estás en depre? ¿Qué pasa? ¿Estás en prueba? Hermano, porque los hermanos que están adelante están haciendo una barra brava, pero los que están atrás, así que dígale a los que están atrás, dígale al hermano que está a su costado: ¿qué pasa, varón? ¿Estás en prueba? Si no, pásalo al altar ahorita para hablar por él. Porque, hermano copastor, con todo respeto que ustedes se merecen, algo que a mí me molesta es sentarme con alguien que está como momia de Guanajuato así. No, aquí hemos venido a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a exaltar el nombre del Señor. A su nombre está la gloria, hermanos. Bien, mis amados hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a lecturar el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1 al 2. Y dice: Josué es instalado como sucesor de Moisés. Y lo vamos a estar lecturando con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Ahora vamos al versículo 14 y 15. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se le apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube,
y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Hasta aquí la palabra del Señor. Como tema de esta noche está subtitulado el tema: joven, empieza y termina con la gloria de Dios. Joven, empieza y termina con la gloria de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta noche nos acercamos delante de tu presencia. Te pido, Señor, que salve las almas, sanes a los enfermos, libertes a los endemoniados, que los que han venido tristes salgan alegres para la gloria de tu nombre, que los que todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego puedan recibirlo para la gloria de tu nombre, que en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, que tu palabra sea un impacto a cada corazón, a cada alma, a cada... Hay poder de Dios, hay poder de Dios, hay poder de Dios en esta noche. Te pido, Señor, que operes milagros, opera maravillas, como tú lo sabes hacer, Dios mío. Y a ti te damos toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, porque tuyo es el poder, tuya es la misericordia y tuya es la gloria. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y al nombre de Cristo le damos. Tomen asiento todos los que deciden salvo, mis amados. Antes de empezar con el mensaje, yo voy a decir al nombre de Cristo y ustedes dicen gloria, pero... Primero comenzamos con la fila 1, luego con la fila 2, luego con la 3 y luego con la 4. Yo voy a decir al nombre de Cristo y ustedes dicen gloria. La fila de allá, al nombre de Cristo le damos. La fila de acá, al nombre de Cristo le damos. La fila de acá, al nombre de Cristo le damos. La fila de acá, al nombre de Cristo le damos. Toda la iglesia y al nombre de Cristo le damos. Gloria, denle fuertes palmas a Cristo de la gloria, mis amados hermanos. Joven, empieza y termina con la gloria de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Como título dice, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí vemos a este hombre de Dios llamado Moisés. Él se inicia viendo el fuego bajo la gloria de Dios en el desierto. Ahí comienza este levantamiento de este hombre de Dios. Ahí el plan de Dios en su vida comienza a manifestarse en este hombre de Dios. Dios se le manifiesta en esa zarza, en ese árbol tan lejano. Así que fue allí donde inicia el ministerio que el mismo Dios de los cielos le había encomendado. Se le aparece el mismo ángel de Jehová en una llama de fuego. Y por si acaso ese fuego no era un fuego físico, ni un fuego terrenal, sino que era el fuego de la gloria de Dios, era el fuego del poder de Dios, era el fuego de la presencia de Dios, era el fuego de la Shekinah de Dios, era el fuego del fuego de Dios. A su nombre está la gloria. Y esto indicaba el agrado de Dios por su conducta. Durante esos 40 años podíamos ver en este hombre de Dios la fidelidad, la integridad, la santidad, la consagración, la espiritualidad que tenía este hombre de Dios por 40 años. Él tenía virtudes, él tenía cualidades extraordinarias, tremendas, hasta que llegó el momento para que el plan de Dios se realice en su vida, para que Moisés pueda salvar al pueblo de Dios de los egipcios. Esto aconteció porque Dios honra a los que le honran. No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Esa gloria se manifiesta con ese ángel que le había hablado. Es porque Dios en sí miraba el corazón de este hombre de Dios, para que este hombre de Dios realice esta obra de salvación, de espiritualidad, de consagración a Dios. Durante esos 40 años vimos la gloria de Dios en Moisés, porque su corazón ya estaba preparado. Nosotros como hijos de Dios, su plan empezó el día que nos convertimos. El día cuando nos convertimos fue cuando el mismo Dios de los cielos nos llamó para el ministerio que Dios nos había encomendado. Porque no hay un hijo de Dios, hermano, que no puede empezar el ministerio sin que Dios
le haya manifestado en su vida, porque no hay un hombre de Dios que tenga experiencias con Dios, no hay un hombre de Dios que tenga, hermano, que no se le note que nada, porque no puede ver un hombre de Dios, hermano, que no tenga nada de Dios. No puede ver un hombre de Dios que no tenga experiencias con Dios. No puede ver un hombre de Dios sin poder de Dios. No puede ver un hombre de Dios sin presencia de Dios. No puede ver un hombre de Dios sin espíritu de Dios. No puede ver un hombre de Dios sin chequina de Dios. No puede ver un hombre de Dios sin fuego de Dios. A su nombre sea la gloria. Y vemos la gloria de Dios durante esos 40 años en el desierto. Podemos ver las maravillas, el mar rojo abrirse, para que el pueblo de Dios pueda pasar en seco, el mar rojo cerrarse, para que Faraón con su ejército muera ahogado. La columna de nube que pasaba por el día y la columna de fuego que pasaba por la noche, la voz de Jehová tronando, el resplandor de su rostro, y todos el pueblo de Dios veía en Moisés la gloria de Dios. Su gloria estaba respaldando. Todo su ministerio fue marcado por la gloria de Dios. Todo su ministerio fue marcado por el poder de Dios. Todo su ministerio fue marcado por el Espíritu de Dios. Todo su ministerio fue marcado por la chequina de Dios. Todo su ministerio fue marcado por la presencia de Dios. A su nombre sea la gloria. Porque no puede ver un hombre de Dios sin Dios. Porque no puede ver un hombre de Dios que ha tenido experiencias con Dios. Porque no puede ver un hombre de Dios sin presencia de Dios. No puede ver un hombre de Dios sin poder de Dios. No puede ver un hombre de Dios sin chequina de Dios. No puede ver un hombre de Dios sin fuego de Dios. A su nombre, y katadaba que te debe que levante sus manos al cielo. Katadaba shema, katadaba so. Hay poder de Dios en esta noche. Y vemos que por eso prosigue. Y habían pasado 40 años. El ministerio que Dios le había encomendado a este hombre de Dios, ahora tiene 120. Y ahora dice en Deuteronomio, en el libro que hemos leído en el capítulo 31, versículo 1 y 2. Libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 y 2. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Está diciendo, ya mi cuerpo se ha envejecido, ya no soy el mismo de antes. Además Jehová me ha dicho, he terminado el ministerio que él mismo me había encomendado. Y el mismo Dios de los cielos le dice al mismo Moisés, a este gran hombre de Dios, ya tu ministerio ha finalizado en esa tierra. Por eso en el versículo 14, el mismo Dios de los cielos le dice a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. ¿Qué sucedió allí? En ese momento previo a los finales de Moisés en la tierra, es el momento donde Dios le pone término a Moisés en el ministerio que el mismo Dios de los cielos le había encomendado. Había ocurrido algo similar cuando comenzó en el monte Horeb. Así también en este momento el mismo Dios de los cielos le dice en el versículo 15, y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo, es decir, el tabernáculo del templo. Vemos aquí, era la misma gloria de Dios manifestándose en su vida. Así cuando este hombre de Dios, Moisés, inicia en el desierto, así también vemos cómo culmina el ministerio que el mismo Dios de los cielos le había encomendado. Está allí cuando está terminando su carrera, está allí cuando él estaba ya finalizando su carrera. Este es un ministerio que empezó en gloria y terminó en gloria, que empezó en santidad y terminó en santidad, que comenzó en espiritualidad y terminó en espiritualidad, que comenzó en consagración y terminó en consagración, que empezó en santidad y terminó en santidad. Al finalizar, llegando al término ministerial en la tierra, Dios mismo le da honores a este profeta, a este hombre de Dios, por su humildad, por su consagración, por su espiritualidad, por su santidad, hasta que al momento final no hay más grande honor
hermano, que tengamos que partir de esta tierra y que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, que podamos ver el poder de Dios, que podamos ver la presencia de Dios, que podamos ver el Espíritu de Dios, que podamos ver la Shekinah de Dios, que podamos ver el fuego de Dios. A su nombre sea la gloria. Que el Señor te diga: no me has desagradado, tú no has cambiado, tú has mantenido los principios bíblicos, los valores bíblicos de la palabra de Dios, tú no me has deshonrado. Él se mantuvo siempre en santidad, en espiritualidad, en consagración a Dios. Además de esto, él supo subir de rango cuando Dios se lo ordenó, y también supo bajar de rango cuando Dios se lo indicó. Y también, hermanos, vemos aquí que nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser sujetos, sumisos cuando pase esto, porque no es fácil, hermano, que una persona que tenga varios años en el Evangelio y llega un momento en que el mismo Dios de los cielos te dice: hasta ahí nomás, fue el momento, tu ministerio aquí en la tierra. Porque asumir las decisiones, hermano, es para gente valiente, así como este hombre de Dios. Si quieres conocer a una persona, dale poder. Y si quieres conocerlo más, quítale el poder a esa persona. Y vemos a este hombre de Dios terminar su carrera. Y en el mejor momento espiritual, el Señor le dice: Moisés, para allá. Y uno se pregunta: ¿pero por qué? En el momento que Moisés tenía un grado espiritual más grande, ¿por qué fue allí que el mismo Dios de los cielos le dice: Moisés, ya basta? Nos preguntamos nosotros: ¿pero por qué? Porque, hermanos, nosotros cada vez tenemos que ser mejores. Que cuando pasen 5 años debemos ser aún mejores, y cuando pasen 10 años debemos ser aún más mejores, y cuando pasen 20 ser mucho más mejores, y cuando pasen 30 ser mucho más mejores, y cuando pasen 40 ser mucho más mejores, y cuando pasen 50 ser mucho más mejores. A su nombre sea la gloria. Y es ahí cuando llega el momento, hermano, de retirarse. Uno puede decir: ¿pero por qué? Cuando ya Moisés tenía más experiencias con Dios, era un hombre maduro espiritualmente, cuando Moisés estaba en su grado espiritual más alto. ¿Pero por qué? El mismo Dios de los cielos le dice: Moisés, para. Es que, hermano, Dios conoce la naturaleza humana, porque el ser humano se desvía, el ser humano se corrompe, el ser humano se tuerce, y es mejor retirarnos antes de que vayamos a deslizarnos. No olvidemos que sin santidad nadie verá al Señor. Todo en esta vida es pasajero, todo en esta vida es prestado, nada es de nosotros. Debemos estar maduros espiritualmente y de renunciar, hermano, a nuestras posesiones, renunciar, hermano, a nuestros títulos, renunciar, hermano, a nuestros cargos, a nuestras posesiones. No aferrarnos en esta vida por nada, ni materiales, ni por posesiones, ni por rango, ni por cargos, por nada. Cuando llega la hora, el Señor le dice: Moisés, llegó el momento de cesar, tú ya no vas a ser el rey. Hay que decirle en ese momento: Señor, amén, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. La Biblia dice: puesta la mirada en la cosa de arriba, no en la de la tierra. Moisés vivió los 40 años bajo la gloria de Dios y terminó bajo la gloria de Dios. Pero la Biblia también nos habla de otro hombre llamado Saúl. Inicia con la gloria de Dios, pero acabó sin la gloria de Dios. Él no estaba dispuesto a soltar el cargo. Él era el primer rey de Israel. Desde el año 1000 hasta el año 1100 antes de Cristo, él fue rey. Cuando Dios le dijo: deja el trono, deja el cargo, Saúl lamentablemente fue rebelde, obstinado, orgulloso. El mismo Dios de los cielos le dice: anda, regresa a ser el campesino de antes, que alababa a Dios, que glorificaba a Dios con sencillez de corazón. Pero lamentablemente este hombre prefirió más ser rey, prefirió más el cargo, prefirió más las posesiones, la riqueza, la honra. Y Dios ni siquiera se lo pide, Dios se lo ordena: anda ya, vuelve al collado de Dios, vuelve a alabar a Dios cuando tú eras un campesino. Porque, hermano, Dios había conocido el corazón de Saúl y Dios permitió. Y Saúl no quería. ¿Sabe por qué? Porque Saúl estaba endemoniado. El Señor le dice: tú has sido desechado para que sigas como el monarca, como el rey. Pero Saúl fue obstinado, fue rebelde, fue soberbio. Él no quería. Y esto, hermano, lo llevó a la desgracia. Dios, cuando le dijo que deje la posición,
no era porque quería humillarlo, no era porque quería avergonzarlo, no era porque Dios era un sádico, no, sino porque se había descuidado este hombre espiritualmente. Porque en el pasado era un hombre de Dios, que tenía experiencias con Dios, que alababa a Dios, que glorificaba a Dios, que exaltaba el nombre del Señor, que tenía el poder de Dios, que tenía la presencia de Dios, que tenía el Espíritu de Dios, que tenía la Shekinah de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero eso, hermano, lo estaba perdiendo. Dios le dice: regresa donde estabas. Es cierto que él inicia bajo la gloria de Dios, teniendo experiencias con Dios, en ese collado, con ese grupo de pentecostales. Cuando estaba en el collado de Dios, hermano, él tenía experiencias sobrenaturales, él tenía experiencias poderosas, él tenía experiencias gloriosas, él tenía experiencias deleitosas, él tenía experiencias santísimas, él tenía experiencias sobrenaturales, él tenía experiencias abismales. A su nombre sea la gloria. Y vemos que este hombre empieza bajo la gloria de Dios, porque la Biblia dice que el profeta, hermano, Samuel lo unge a Saúl como rey, lo mudó en el collado de Dios, donde estaba, hermano, ese grupo de pentecostales que profetizaban, que alababan a Dios, que glorificaban el nombre de Dios de corazón. Y tenía este hombre discernimiento de espíritu, este hombre tenía profecía, este hombre tenía sanidades, este hombre tenía milagros, este hombre tenía interpretación de lengua, este hombre tenía fe, este hombre tenía ciencia, este hombre tenía conocimiento. A su nombre sea la gloria. Y vemos que el Señor lo pone como rey desde el año 1000 hasta el año 1100 antes de Cristo. Así inició la gloria de Dios, hermano, la honra, los reconocimientos, hermano, su ministerio. Todas las personas hablaban bien de este hombre de Dios. Así empezó la vida de este hombre. El Espíritu de Dios estaba en todo su ser, pero al final de su historia es muy lamentable. Y Dios mismo le ha placido a tener a este personaje en las Sagradas Escrituras, para que nosotros no nos desviemos, para que nosotros no nos corrompamos, para que nos sirvan de advertencia. Puede que hayamos iniciado con el poder de Dios, con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Pero si nosotros nos apartamos, podemos perderlo todo. ¿Y cómo terminó este hombre de Dios? Este hombre de Dios terminó endemoniado. Este hombre de Dios terminó pegándole a los sacerdotes, persiguiendo a su hijo Jonatán, persiguiendo al rey David, a su amigo David. Acabó corrompido, acabó descarriado, acabó endemoniado, acabó hasta, hermano, pegándole a los sacerdotes y finalmente acabó suicidándose. ¿Y saben cómo terminó? Este hombre terminó así. Se olvidó que lo más grande es un hombre de Dios. Se olvidó que lo más grande era tener el poder de Dios. Se olvidó que lo más grande es tener el Espíritu de Dios. Se olvidó que lo más grande es tener la Shekinah de Dios. Se olvidó que lo más grande es tener el fuego de Dios. A su nombre es y catadabaquete debe que levante sus manos al cielo, iglesia. Sigan alabando. Catadabashema, catadabasoy, poder de Dios. Le llenó el corazón de las codicias terrenales. Por eso, jovencita, que tu corazón no se llene de codicias terrenales. Algunos han caído de la gracia, otros están a punto de caer y otros están caídos de la gracia, porque han cambiado la gloria de Dios por el dinero, han cambiado la gloria de Dios por las cosas materiales, han cambiado la gloria de Dios por mujeres, han cambiado la gloria de Dios por la fornicación, han cambiado la gloria por el adulterio. A su nombre sea la gloria. Pero, hermano, a pesar de que muchos se han corrompido, a pesar de que muchos se han descarriado, a pesar que muchos han cambiado la gloria de Dios, todavía hay un pueblo fiel que le gusta alabar a Dios, que le gusta glorificar a Dios, que le gusta exaltar el nombre de Dios, que le gusta cantar a Dios. A su nombre sea la gloria. Aquel que había sido un gran hombre de Dios se aferra al poder terrenal. Acordémonos de Pedro en la puerta de la hermosa con ese cojo. El cojo decía: dame algo, Pedro. Y Pedro le dijo: plata ni oro tengo. En pocas palabras, Pedro le dijo: no tengo poder político, no tengo poder social, no tengo poder económico, no tengo poder militar, pero ¿sabe lo que tengo? Yo sí sé lo que tengo. Tengo poder de Dios, tengo presencia de Dios, tengo Espíritu de Dios, tengo Shekinah de Dios, tengo fuego de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero han perdido, hermano, lamentablemente en muchas congregaciones. Tienen poder político,
tienen poder económico, tienen poder social, pero no tienen poder de Dios, no tienen presencia de Dios, no tienen espíritu de Dios, no tienen chequina de Dios, no tienen fuego de Dios. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Hermano, ahora hay más tecnologías. Ahora, hermano, hay más herramientas. Pero lamentablemente es una triste realidad que gracias a Dios, hermano, en muchas congregaciones se mantienen fieles a la alabanza a Dios, a glorificar a Dios, pero en muchas congregaciones, hermanos, se ha perdido la alabanza, la adoración, pero qué bueno que todavía hay un remanente fiel que le gusta alabar a Dios, que le gusta glorificar a Dios, que le gusta exaltar el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Antes, hermano, con todo respeto que se merecen mis hermanos músicos, que Dios les bendiga, pero hermano, cuando antes alabamos con instrumentos sencillos, hermano, había discernimiento de espíritu, había profecía, había sanidades, había milagros, había lenguas, había interpretación de lenguas, había el don de fe, el don de ciencia, de conocimiento. A su nombre sea la gloria. Porque, hermano, antes habían cosas poderosas, cosas gloriosas, cosas deleitosas, cosas santísimas, cosas sobrenaturales, cosas abismales. A su nombre sea la gloria. ¿Y saben qué? Hermano, este hombre se aferró y lamentablemente se aferró a lo terrenal, a las posesiones. Él desobedece y no destruye al rey Amalek. El mismo Dios de los cielos se lo indicó: anda, destruye a los amalecitas, anda, destruye al rey de Amalek. Es decir, que su obediencia a Dios fue parcial. La Biblia dice que pone su mirada en el botín, no reconoce su pecado, su inmoralidad, su corrupción. Fue rebelde y obstinado con Dios. Eso es lo más grave, hermano, que este hombre de Dios no reconoce su pecado, porque hay algunos que han pecado y no reconocen su pecado, y todavía dicen que no han pecado, y lamentablemente están más embarrados que el pecado más grave. Tratan de filtrar su pecado. Es como hoy en día las señoritas, por ejemplo, se toman una selfie y todavía lo filtran, y tal vez, no todas, aquí en la central no pasa, pero tratan de filtrar. Y tal vez con ese filtro de selfie, tal vez le puedas engañar a tu pastor, le puedas engañar a tu papá, le puedas engañar a tu mamá, le puedas engañar al hermano que está a tu costado, pero a Dios no le vas a engañar. A su nombre sea la gloria. Y tenga cuidado, hermano, tenga cuidado, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y un ángel de luz puede estar con lentes negros, puede estar con corbata azul, puede estar con camisa blanca, puede estar con pantalón plomo. Y Saúl, hermano, fue apañador, que cuando él había pecado, lamentablemente este hombre escuchó el capricho del pueblo y no la voluntad de Dios. El mismo Dios de los cielos dice: anda, destruye al rey de Amalek, a los amalecitas, a los trizas. Pero el pueblo, hermano, se encaprichó con Saúl y él no quería reprenderlos, porque hay algunos hermanos que no quieren reprender el pecado. Cuando el pueblo se tuerce, cuando el pueblo se desvía ante sus narices, hermano, el pueblo se está torciendo, el pueblo se está desviando y lamentablemente no dicen nada, se quedan callados, se quedan mudos. No porque se me van de la congregación, Juan, pero no, Dios no nos ha llamado a congregar gente, Dios nos ha llamado a congregar un pueblo santo, porque Dios es santo, el cielo de Dios es santo, los ángeles son santos, el pueblo de Dios es santo. A su nombre sea la gloria. Porque Dios no nos llamó, hermano, a congregar un pueblo lleno de garrapatas, lleno de piojos, y no decimos nada, porque los que son de Dios reciben la palabra, reciben la exhortación, reciben el consuelo, la edificación, la consolación. La palabra de Dios es santa, porque Dios es tres veces santo. Los querubines son santos, los ángeles son santos, los discípulos eran santos, los apóstoles eran santos. A su nombre sea la gloria. Y en muchos lugares, hermano, predicar de santidad se ha convertido en un discurso de odio. Predicar de santidad se ha convertido en maltrato. No, que Juan, esos mensajes quitan el avivamiento. Hermano, mientras haya pecado, no puede haber avivamiento. Déjenme decirles que hoy en día hay lobos infiltrados dentro de las congregaciones para que no se compartan estos mensajes. Pero déjenme decirles que todavía hay un pueblo fiel que le gusta alabar a Dios, que le gusta glorificar a Dios, que le gusta exaltar el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Porque el pueblo de Dios es santo, porque el pueblo de Dios mantiene todavía la sana doctrina, mantiene la espiritualidad, mantiene la consagración. A su nombre sea la gloria.
Y vemos aquí que Saúl no arrasó con lo malo. Se creyó lamentablemente más bueno y misericordioso que Dios. Tenga cuidado, hermano, que estamos en tiempo de apostasía. Tenga cuidado, donde los predicadores ya no van a reprender el pecado, ya no van a reprender los abortos, la eutanasia, ya no van a reprender, hermano, los crímenes que están dando afuera en el mundo. Y algunos dicen: Juan, pero predicar contra el pecado, eso quita el avivamiento. Es totalmente falso, porque donde hay pecado no habrá avivamiento. Puede haber gritería, puede haber corre, puede haber, hermano, varias cosas en esta tierra, pero ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Sabe dónde está el Espíritu de Dios? Cuando hay un pueblo fiel que se mantiene alabando a Dios, glorificando a Dios, exaltando el nombre de Dios, viviendo en santidad para Dios. A su nombre está la gloria. Hay muchos que piensan que el poder de Dios es saltar, es gritar, es correr y dar una tembladera, girándose. Muchos piensan eso, que el poder de Dios. Pero así como estoy hablando con la hermana Brígida, la pastora, el poder de Dios es mucho más que eso. Hermano, el poder de Dios es cuando usted, señorita, joven, que el Señor te está llamando en esta noche, cuando tú prediques la palabra. Hermano, el poder de Dios es cuando tú prediques la palabra y las almas se conviertan. Cuando tú prediques la palabra y las almas se reconcilien. Al momento del llamado, tú puedas orar por un enfermo y esa persona pueda recibir su sanidad divina. Orar por un endemoniado y esa persona pueda recibir su liberación divina. Eso es el poder de Dios, esa es la presencia de Dios, ese es el Espíritu de Dios, esa es la Shekinah de Dios, ese es el fuego de Dios. A su nombre está la gloria. Y vemos que Saúl, hermano, desechó el mandato de Dios, porque hay quienes están cambiando la doctrina, hay quienes están cambiando el mensaje, ya no le dan importancia, están recibiendo. ¿Sabe qué están recibiendo? La doctrina: salvo siempre salvo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte, que yo, tiempo futuro, te daré la corona de la vida. La Biblia dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. A su nombre sea la gloria. Y vemos que Saúl, hermano, desechó la palabra de Dios. Tuvo un comportamiento politiquero. Nosotros como pueblo de Dios no somos políticos. El politiquero, hermano, busca ganar simpatía. Busca ganar, hermano, la simpatía de toda la gente. Ahorita mismo, lamentablemente, hay predicadores politiqueros que esperan cómo va a reaccionar la gente. Porque si no, se me van, Juan. Están reaccionando cómo van a pensar, qué van a decir de mí. Pero qué bueno que todavía hay un remanente fiel que recibe esta palabra, que le gusta alabar a Dios, que le gusta glorificar a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso el Señor le dice: saca la metralleta, Saúl, destruye a los amalecitas, al rey de Amalek, porque hay que dar el mensaje de Dios. Porque están pensando lamentablemente cómo va a reaccionar el pueblo, cómo va a reaccionar la gente. La Biblia dice que los verdaderos profetas, los verdaderos pregoneros, los verdaderos predicadores del Evangelio, los apóstoles, cuando predicaban, eran apedreados. Los profetas del Evangelio, cuando predicaban, eran apedreados. Jesucristo, siendo perfecto, lo crucificaron en un madero. Y cuánto más si ellos, hermanos, se sacrificaron por el Evangelio, cuánto más nosotros, que somos polvo de la tierra. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Era un mensaje, hermano, contra esas serpientes que estaban en las sillas, contra esas serpientes que estaban en los altares. Era un mensaje de santidad, era un mensaje de consagración a Dios, de espiritualidad a Dios. A su nombre está la gloria. Porque ese mensaje, hermano, tenía Espíritu de Dios, ese mensaje tenía poder de Dios, ese mensaje tenía presencia de Dios, ese mensaje tenía Shekinah de Dios, ese mensaje tenía fuego de Dios. A su nombre está la gloria. Y este hombre reacciona con agresividad, porque hay creyentes que reaccionan con agresividad. Hasta le quieren pegar a su pastor, hasta le quieren pegar a su pastora. Algunos hermanos se levantan como pavos reales, otros como lechuza, otros con ala de murciélago. Al vez de agachar y decir: está bien, siervo de Dios, perdóneme. Lamentablemente reaccionan así. Y este hombre fue irrespetuoso con el hombre de Dios. Algo que es inequívoco, infalible. Cuando una persona está caída, es cuando le falta el respeto a las autoridades espirituales, a su pastor, a su líder espiritual. Y tal vez si un pastor ya no tiene el cargo que tuvo antes,
pero por lo menos, hermano, él tiene la autoridad espiritual y también tiene el ministerio espiritual, pero ya no lo respetan. Es verdad que Saúl era el rey de Israel, pero déjenme decirles que antes de Saúl era Samuel. Samuel cede, pero lamentablemente, hermano, el pueblo quiso un rey conforme a su corazón y no al de Dios. Y cuando los creyentes le faltan el respeto a sus líderes, a sus pastores, lamentablemente ya no les reconocen, ya no lo consideran, porque esa persona lamentablemente se ha dañado. Pero el que tiene el Espíritu de Dios respeta a los ancianos, respeta a las autoridades. Ya cuando se ve arrinconado Saúl, se arrepiente, pero todo fue una apariencia nada más. No se arrepintió de corazón. Mucha gente, hermano, que pasa al altar, pero lamentablemente no se arrepienten de corazón. En una ocasión, hermano, no voy a decir el nombre de esta hermana, pero en una ocasión estaba llorando. Yo decía en mi mente, pero Señor, qué lindo cómo esta sierva se está quebrantando. Hasta que de pronto viene el Espíritu de Jehová, me da testimonio de ella y me dice: Juan, esas lágrimas no son de verdad. Esas lágrimas yo no las acepto. Y hay muchos así, Juan, en estos tiempos, que lamentablemente se quebrantan, lloran, pero siguen igual, no cambian. Y el mismo Dios de los cielos me dijo: Juan, yo estoy cansado de que muchos vengan a mi altar, pero lloren con lágrimas, lamentablemente de hipocresía. Yo estoy cansado, Juan, que me oren así, que me lloren así, porque me van a cambiar por sexo, me van a cambiar por mujeres, me van a cambiar por el dinero. A su nombre está la gloria. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Muchos hermanos dicen: Juan, yo quiero cambiar y no puedo, sigo en el mismo pecado. Yo le digo: varón, es porque tú no has tenido una experiencia con Dios. Cuando tú tengas una experiencia de Dios genuina, verdadera, es ahí cuando tú no lo vas a soltar nunca. Pero si quieres llevarlo a otro nivel, busca el bautismo con el Espíritu Santo. Y si quieres subir a un nuevo nivel, busca la llenura del Espíritu Santo. Y vemos, hermano, que el hombre de Dios lo reprende. Has actuado mal. Dios te mandó para que destruyas al rey de Amalek, pero tú no has hecho nada y tú le has perdonado. Hermano, hay que tener cuidado con no disciplinar al que tiene que ser disciplinado, o darle una disciplina blandengue a esa persona. Porque si usted, hermano, no corrige al que tiene que corregir, lamentablemente ese lobo, hermano, se puede comer al pastor. Ese lobo se puede comer a tus hijos, se puede comer a tu esposa, se puede comer a tu esposo. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Porque lamentablemente no le han puesto una ley. Lamentablemente no le han puesto una ley que se merece. Y Saúl, al vez de decir: es verdad que ese rey me ha dañado, es verdad que me he corrompido, que estoy endemoniado, en vez de decir: me han salido alas de murciélago, me han salido alas de gallito. Por eso el Señor te dice: recupera tu primer amor. Porque el diablo, hermano, cuando Saúl decía que cuando quería hablar con Dios, el diablo le decía: quédate. Y Saúl decía: pero Señor, quédate. Pero Señor, quédate. El diablo, hermano, le decía, Saúl decía: pero yo quiero cambiar. Y el diablo: quédate, porque a ti te dicen el rey. A ti te dicen el rey. ¿Viste como rey? ¿No te das cuenta? Y hermano, en ese momento Saúl decía: uy, pero estoy escuchando mi música cumbia, estoy escuchando mi música merengue, estoy escuchando mi Dawel Smith de Bruno Mars, estoy escuchando música de Bad Bunny. Uy, ¿cómo voy a dejar mi música mundana? ¿Cómo voy a dejar la UEFA? ¿Cómo voy a dejar mi novela? ¿Cómo voy a dejar de ver Euforia en mi Netflix? ¿Cómo va a ser posible eso? Al vez de arrepentirse, lamentablemente este hombre acabó endemoniado y no aceptó la reprensión. Y luego comienza, hermano, a perseguir a sus familiares, amigos, a su hijo Jonatán, al rey David. Y Dios, hermano, lo desecha. Hermano, este hombre de ser rey a ser desechado, y no solamente del cargo, sino también de la vida eterna. Saúl empezó lleno de la gloria de Dios,
pero terminó sin la gloria de Dios. Hermano, lo más importante en esta vida espiritual no es cómo hayamos comenzado la carrera, ni cómo estamos en el presente, sino cómo vamos a terminar. De nada sirve empezar bajo la gloria de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo el Espíritu de Dios, y al final no miremos la gloria de Dios. Pero cuando Moisés había terminado, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el Espíritu de Dios, ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba la Shekinah de Dios, ahí estaba el fuego de Dios. A su nombre es la gloria. Hermano, cuando yo leía un libro, yo siempre miraba el final del cuento o de la historia. Y yo decía, wow, este libro me impacta, este libro está mortal, está tremendo. Pero cuando yo veía que era un libro pésimo, hermano, yo lo botaba. Tanto así fue, hermano, que la primera vez que leí la Biblia toda, no fue de Génesis hasta Apocalipsis, sino de Apocalipsis a Génesis. Y así también, hermano, en la vida espiritual. ¿Cómo va a acabar ese pastor? ¿Cómo va a acabar ese evangelista? ¿Cómo va a acabar ese joven, ese adolescente o esa joven? Ponte a mirar tu futuro. ¿Y qué viene después? Porque el pasado es muy importante, porque construye el presente. Y el presente también es importante, porque construye el futuro. Pero déjenme decirles que el futuro es lo más importante. Lo más importante es el fin del negocio. Por eso mira cómo está tu vida. ¿Estará la gloria de Dios en tu vida? ¿Estará la presencia de Dios en tu vida? Antes, por ejemplo, tú orabas tus 3 horas, tus 4 horas. ¿Seguirás orando al mismo nivel cuando tenías tu primer amor? Por eso en Apocalipsis nos habla de una lista de muchas bendiciones y se la voy a decir. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y lo vuelve a decir, lo vuelve a repetir. El que venciere, bendiciones celestiales para los que pueden vencer el pecado, la inmoralidad, la corrupción, a Satanás, al diablo. ¿Quién es un vencedor? El que muere con la gloria de Dios, el que muere con el poder de Dios, el que muere con el Espíritu de Dios, el que muere con la presencia de Dios, el que muere con la Shekinah de Dios, el que muere con el fuego de Dios. A su nombre es la gloria. El que llega al término de la carrera, quizás con muchas traiciones, hasta hermano tendrás que enfrentar jovencita, hasta ladrones. Les comparto en una ocasión que yo me iba desde Guadalupe hasta Catalina. Hermano, y eran ya las 9 de la noche, era ya muy tarde. Y hermano, cuando estaba a punto de llegar, ustedes saben, hermanos, que en cada esquina uno va bajando la velocidad. Y en ese momento, hermano, cuando yo bajo la velocidad, en la esquina, escucho que una Pulsar me sigue a toda velocidad. Y hermano, de pronto, yo también, hermano, pisé el acelerador y me fui también. Hasta que de pronto, hermano, yo sentí que ya me estaba por pasar y yo le doy pase. Y cuando de pronto, hermano, el hombre saca el revólver y me lo pone acá. Y yo, hermano, lo que fue rápidamente darle mi mochila. Pero de pronto, hermano, vino el Espíritu de Dios sobre mí. Y en ese momento, hermano, empecé a reprender por dentro. Y empecé, hermano, ahí. Y todavía, hermano, cuando me paro, el delincuente empezó así. Y yo por dentro, hermano, me la jugué. Porque no quería que se me robe la moto. Y ¿saben qué, hermano? Empecé a reprender el que habita el abrigo del Altísimo mora abajo a los hombres, lo impotente por la mente. Y empecé a reprenderlo, hermano. Hasta que de pronto estos demonios salieron disparados porque, por si acaso, hermanos, son espíritus inmundos. Por si acaso, estos espíritus distorsionadores de sicariato son espíritus inmundos. Y por si acaso usted tampoco no los va a vencer a ellos, esos espíritus inmundos, aunque usted le robe la AK-47 Rambo o la L-50 Rambo, usted por si acaso no lo va a poder vencer. Por eso, jovencita, déjenme decirles que aunque te fusilen, aunque te maten, aunque te bombardeen, tú sigue adelante. En otra ocasión les comparto que siendo ya las 7 de la noche nos íbamos a visitar una almita. Y justo en la mitad del camino para ir a Guadalupe estaban haciendo un puente. Así que teníamos que irnos por el Guanábano. Hermano, nos íbamos con un hermano y eran las 7:15. Y de pronto le digo, varón, rápido, ya varón. Hasta que nos íbamos. Y de pronto pasa una moto embalada y nos pasa, hermanos. Hasta que de pronto, hermanos, cuando llegamos en el Guanábano, habían 15 o 20 hombres con pasamontañas.
y un hombre que estaba alzando los brazos así. Y ¿saben qué, hermano? Yo paso y le digo, Dios les bendiga, y los de pasamontañas se quedaron mirando así. Hermano, y pasamos. Y de pronto el hermano que está a mi costado me dice, varón, esto es robo, varón. Y yo le digo, no, varón, para mí que viene de trabajo, no lo has visto en pasamontaña. Varón, esto es robo, ¿que no has visto, varón? Yo le digo, no, varón, sí, varón, esto es robo. Y justo venía un hermano de la congregación y el hermano le decía, hermano, no pase por ahí porque hay como 15, como 20 hombres con pasamontañas y te pueden robar. Y yo le digo, varón, para mí que viene del trabajo, varón, esto es robo, varón. Y de pronto nosotros visitamos la almita y llegamos y normal le compartimos la palabra de Dios. Y tanto así que regresamos y nosotros la pasamos happy, demasiado happy, felices. Pero hermano, cuando al siguiente día nos enteramos que le habían robado al hijo de McCoy. Por eso, joven, no solamente joven, jovencita, sino también hermano adulto, aunque te fusilen, aunque te maten, aunque te bombardeen, tú sigue adelante. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, déjenme decirles que hay bendiciones celestiales para los vencedores. Para los vencedores. Hermano, en esta vida espiritual vamos a pasar de todo. Pero, hermano, lo bueno es que todavía hay un remanente fiel. Que a pesar de que pasen tribulaciones, dificultades, ustedes siempre van a alabar a Dios, van a glorificar a Dios, van a exaltar el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero hoy en día, hermano, se ha perdido esa pasión. Hoy en día muchos están mirando el reloj. Ay, Juan, ¿por qué tanto te demoras? ¿No ves que yo tengo que irme a ver la UEFA? ¿No ves que tengo que irme e ir rápido a ESPN? Tengo que ver el partido de fútbol de la UEFA, Juan. Tengo que ver Magali Medina, Juan. Y también muchos teólogos que dicen que Dios ya no habla hoy. Hermano, con todo respeto que se merecen nuestros hermanos teólogos o los que han estudiado, yo los felicito, los valoro, hasta los aplauso. Pero hermano, en sí, déjenme decirles que Dios sigue hablando. En una ocasión, hermano, estamos en un culto de jóvenes allá en Lausana y de pronto, hermano, aparece un joven y este joven quería tocar los instrumentos y yo le decía, varón, no puedes tocar los instrumentos salvo que el Espíritu de Dios da testimonio de que eres de la misión o de que eres un hombre de Dios, pero así nomás no vas a tocar los instrumentos. Y hermano, cuando estábamos orando, este hombre gira así la cabeza. Habíamos terminado ya la oración y justo, hermano, esa noche me tocó predicar a mí. Y yo iba a predicar sobre el endemoniado gadareno. Yo decía, pero Señor, ¿por qué voy a dar este mensaje si aquí no hay nadie endemoniado? Hasta que de pronto, hermano, empecé a predicar sobre el endemoniado gadareno, empecé a tirar machete y de pronto, hermano, había terminado ya la prédica y al final del culto, hermano, todos habían ido, la mayoría, porque yo siempre me siento delante y como yo siempre salgo al último, me dicen, hermano Juan, vaya a ver al joven que ha venido porque se ha agarrado al acto de iglesia. Y yo digo, no puede ser. Y hermano, subo al segundo piso y él estaba ahí con el acto. Y de pronto yo estaba como que, varón, ¿a qué le has pedido permiso tú? Y de pronto un hermano viene y dice, ¿has escuchado lo que ha predicado el hermano Juan? Porque, hermano, todo el mensaje parece como que se hubiera ido para este joven. Así que a mí no me vean con ese cuento chino de que Dios no habla, porque Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre es a la gloria. También, hermano, muchos teólogos dicen que ya no es necesario orar, ya no es necesario ayunar, que eso de los dones espirituales era para el tiempo de los apóstoles, que ahorita ya Dios ya nos sana, ya nos liberta. Hermano, les voy a compartir rápidamente que en una ocasión, discúlpeme, hermano, pero en una ocasión, bueno, ya uno pasa millones de ocasiones, eran las 10 de la noche y yo estaba orando hasta las 11 y de pronto me quedé dormido y justo hacía un frío terrible, terrorífico. Y yo estaba dormido así, hermano, tranquilito, hasta que de pronto, hermano, por la puerta de mi cuarto veo una sombra negra que se me hace así. Y yo ahí lo miraba, dormidito. Y de pronto prendo la luz y era mi tío José Luis Nevado Sánchez. Y me dice, sobrino, te comparto que una hermana está endemoniada. ¿Cuál hermana? La que recién se ha convertido. Y yo le decía, ¿la que recién se ha convertido? Sí, la que recién se ha convertido, Juan. Y hermano,
teníamos que irnos rápidamente y me puso a contexto, me dice, sobrino, hay que tener cuidado porque ella te dice cómo estás espiritualmente, te lo dice todo. Uy, hermano, en ese momento empezamos a hablar con mi tío y cuando llegamos, hermano, verdaderamente te decía tu condición espiritual cómo estabas. Le empezaba a decir a uno en el cuarto, tú no puedes orar por mí, tú me tienes miedo. Y le decíamos, hermano, tú no puedes orar, por favor, vete del cuarto. Y de pronto a un hermano, ni lo conocía a su hijo, que había muerto, y le decía, tu hijo está en el infierno tu hijo. Y le decía el nombre tal y cómo había muerto y todo. Y de pronto, hermano le había dicho a un hermano, el hermano 3 lenguas. ¿Por qué 3 lenguas? Porque el hermano hablaba mal de todos. Y le dice, tú paras hablando mal de los hermanos, de las hermanas, arrepiente. Uy, hermano, le empezó a decir su vida también. Y para terminar, se metió con su esposo. ¿Y sabe qué le dijo, hermano? Le dijo, tú me has engañado con una mujer. Y todos lo miramos, varón, ¿es verdad lo que está diciendo? Varón, lo que dice mi mujer, yo solamente he estado hablando con esta mujer, pero no hemos llegado a nada más. Tú sabes cómo es el diablo, pues, hermano. Hermano, y él nos decía a todos, hermanos, por favor, no me dejen solo con mi esposa. Hermano, su esposa era cuadrada, hermano, y alta. Tanto así que el hermano decía, por favor, hermanos, no me dejen solo con mi mujer. Y le decimos, hermano, no te preocupes. Y nos quedamos hasta las 3 de la mañana orando, clamando por este caso, hermano. Y al siguiente día, hermano, estuvimos orando, clamando. Pero antes de eso, hay un hermano que siempre en las oraciones está con los ojos de los chuzos así. Nunca, pero nunca se quebranta. Y ese momento el hermano se va al altar y estaba orando en el altar. Hasta que de pronto, hermano, sentíamos que venía la hermana, que estaba endemoniada, porque recién se había convertido. Y esos espíritus de brujería se le habían metido. Y ella pasa, y justo el hermano que no era casi nada, él estaba primero así. Padre que estás en los cielos, bendito que estás en los cielos. Y de pronto cuando se acercaba, luego lo empezó a mirar de rojo. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, bendito. Y empezó a orar, hermano. Y de pronto, hermano, cada uno de nosotros nos turnábamos para reprender. Hermano, hasta que llegó mi turno, yo le empecé a decir, el que habita al abrigo del Altísimo volará bajo la sombra del Omnipotente. Y el demonio gritaba, ¡guau! Hermano, como si hubiera metido una estaca por la cabeza. Y luego empecé a decir otra vez, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el demonio gritaba peor, ¡guau! Hermano, como si le ha metido agua hervida por la cabeza. Hasta que la tercera vez le digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el demonio gritaba, ¡guau! Hermano, como si le ha metido una estaca por la cabeza combinada con sierra. Y hermano, para mí, para la gloria de Dios, fue algo mortal. Yo decía, para mí es una de las tocadas finales. Mañana, para la gloria de Dios, voy a hacer otro ayuno. Hermano, empezamos a hacer otro ayuno ya con otro grupo de hermanos y empezamos a clamar, empezamos a exaltar el nombre de Dios, hasta que de pronto en esa misma noche Jesucristo le hizo libre. Así que, hermano, hermana, si un toloco se para en un púlpito y le dice, ya no empiecen a orar, que eso porque había uno que dijo, eso de los que oran y los que ayunan son la peor gente que puede haber en una congregación. Y eso no puede ser así, hermano. En otra ocasión también, hermano, me estoy adelantando mucho, pero les voy a compartir que había también una joven que le habían traído endemoniada, hermano, y ¿saben qué? Esta joven, usted la veía, era inofensiva, parecía una Barbie, hermano, pero de pronto, en el momento cuando la agarraba el demonio, hermano, la agarraba el demonio y empezaba a patear, a tirar patadas, puñetes a su mamá, a su papá. Y hermano, así estábamos en ese momento. Y de pronto, hermano, esta mujer se iba por los montes y paraba de esta manera. Hermano, se escapaba, se tiraba de los techos. Hermano, era una cosa terrible. Y tanto así, hermano, que algunos hermanos hasta la pateaban, la puñeteaban, no obviamente a ella, sino cuando se le entraba el demonio. Y hermano, estuvimos con ella 9 meses.
9 meses orando, clamando, intercediendo. Y hermano, yo al principio, hermano, yo como soy carne, nosotros como carne tenemos envidia, tenemos ira. Hermano, yo en sí, como que al principio me chocaba. Pero poco a poco, cada vez que pasaba, yo sentía que esto era una prueba de mismo Dios de los cielos. Quería ver cómo estamos espiritualmente. Y hermano, cada vez que pasaba el tiempo, le tenía más paciencia y hacía todo lo posible para estar con ella. Hasta que cuando habían pasado 9 meses, hermano, 9 meses, yo dije, no, tengo que hacer algo al respecto. Hermano, habían ayunos, vigilias, de todo por esta jovencita. Y de pronto, hermano, en una ocasión, para la gloria de Dios, yo ya tenía, podríamos llamarlo así, un espíritu más de paciencia. Y hermano, yo empecé ahí a orar hicimos un culto adentro del cuarto donde estaba ella con sus padres y con ella misma. Entonábamos los signos, la lectura, los coros, hasta que en el momento de la palabra, hermano, empecé a hablar del endemoniado gadareno. Y hermano, para la gloria de Dios, al siguiente día su mamá me dijo, hermano Juan, desde que usted le habló del endemoniado gadareno, desde ese momento, mi hija ha querido saber más. Y de pronto María viene, así se llama ella, María, y me dice, hermano Juan, hábleme del endemoniado gadareno. Y yo le digo, ya, la Biblia dice que Jesús con los discípulos entraron a la ciudad de Gadara. Y él me decía, ya, y solamente esa legión, con solamente ver la presencia de Jesucristo, empezaron a decir, ¿qué tienes conmigo, Dios Altísimo? Y él decía, ya. Y no era ella, obviamente era el diablo. Y hermano, yo decía, ahí se me prendió el foco. Y empecé a darle, hermano, con el poder de la palabra, porque Jesucristo sacaba fuera a los demonios con el poder de la palabra. Y hermano, empecé a bombardearle, empecé a darle metralleta a L50, y empecé de esa misma manera hasta que de pronto Jesucristo la hizo libre. Y saben que, hermano, estuvimos 9 meses con ellos y estaban ahí viviendo en la iglesia, pero hermano, ahora ya no están en la iglesia, ahora están en Pacasmayo, ya tienen su casa. Y ahora ellos testifican. Y como dice la palabra de Dios, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A su nombre es la gloria. Por eso es que qué bueno que todavía hay un remanente fiel, que todavía depende del Espíritu de Dios, que todavía depende del poder de Dios, que todavía depende de la presencia de Dios, que todavía depende de la Shekinah de Dios, que todavía depende del fuego de Dios. A su nombre es la gloria. Puedes, hermano, estar pasando muchas tribulaciones, necesidades, dificultades. Por más que el diablo venga contra ti, no tienes dinero, pero ahí está la gloria de Dios. Tu esposa se ha levantado contra ti, pero ahí está la gloria de Dios. Tus amigos te han dejado, pero ahí está la gloria de Dios. Tu esposa se ha levantado, pero ahí está la gloria de Dios. Amén, hermano. A su nombre está la gloria. Basta ya de estar melancólico, deprimido, desmayado. Promesa para los vencedores, ya termino. A los que acaben la carrera, las promesas son: comerán del árbol de la vida, no sufrirán de la muerte segunda. Comerá del maná escondido, será vestido de vestiduras blancas, será columna del templo de Dios, que heredará todas las cosas, que el Señor será su Dios y Él será su Hijo. Todas esas promesas son para los vencedores. El plan de Dios no es para hacerte un mediocre, un cristiano tibio, un diablo con Biblia, o un diablo con religión, con cruz, no, sino para que tú, joven, jovencita, sea un vencedor. Amada iglesia, empecemos con gloria y terminemos con gloria. Esteban vivió viendo la gloria de Dios, y cuando lo estaban apedreando, él miraba su rostro al cielo viendo la gloria de Dios. Pablo empezó viendo la gloria de Dios, y cuando estuvo a punto de terminar el ministerio que Dios le había encomendado, Pablo decía: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, ahora espero que me vengas a llevar. A su nombre está la gloria. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:1: por tanto nosotros despojémonos de todo peso, de todo lo que no nos representa, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Santifiquémonos y limpiémonos de toda contaminación. Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio de su supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre está la gloria. Tuviste fracasos, te equivocaste, tropezaste muchas veces, pero el Señor te dice: sepulta todo eso, joven, jovencita. Ya olvídate de tu pasado, de todo lo que no te representa. Por eso, soldada y soldado, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieras que tú vayas. A su nombre sea la gloria. Sigue batallando copastor, sigue batallando evangelista, sigue batallando hermana, sigue batallando hermano, que pronto veremos la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. El Señor tiene promesas para todos esos campeones. No temas en lo que vas a padecer. La Biblia dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte que yo te daré la corona de la vida. Y seréis aborrecidos por todos los hipócritas y malvados y perversos, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque de los tales es el reino de los cielos. La Biblia nos habla de la gravedad de deslizarse. Por eso en Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Retén la santidad, retén la consagración, retén el ayuno, retén la oración. A su nombre sea la gloria. Cuida la santidad, la espiritualidad, por dentro y por fuera. Ninguno que poniendo su mano en el arado y poniendo su mirada atrás no es apto de entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo el ángel a Lot? Corre, no pares a esta llanura. Yo no sé, hermano, ¿cuántos quieren correr? ¿Cuántos quieren correr en esta hora? Porque vienen los hijos de Dios. Escúchame bien, se viene un remanente fiel que todavía ha mantenido sus principios. Pero lamentablemente hay un hombre, hermano, que dijo que no, eso de el libro de los juicios del Apocalipsis, eso no va a acontecer, hermano. Pero déjenme decirles que sí va a acontecer, y va a ser en el periodo de la gran tribulación. Los 7 sellos, las 7 trompetas y la copa de la ira de Dios es una cruda realidad. La manera de escaparse de esos juicios es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Satanás quiere devorarnos. Por eso dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe qué significa ser devorado por Satanás? ¿Que Satanás te enferme? No. ¿Que Satanás enferme tu cuerpo? No. Es que Satanás te embarre en el pecado. La Biblia dice, el que no toma su cruz y anda en pos de mí no es digno de ser mi discípulo. El que quiere salvar su vida la perderá. Escúcheme bien, y el que quiere perderla la hallará. Quiero terminar, hermano, discúlpenme de verdad, del ejemplo más maravilloso, más poderoso. ¿Y saben quién es este personaje? Nuestro comandante general, Jesucristo de Nazaret. Su ministerio inicia en el río Jordán. Juan Bautista lo mira y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era Jesús de Nazaret. Ingresa en el río Jordán y después, hermano, se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo de una manera corporal sobre nuestro comandante general, Jesucristo. Y Dios le dice, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo entra a Jesús y Dios le dice a Juan Bautista, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Luego Jesús en la sinagoga dice, como nos habla en el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Toda su vida fue marcada por la obra del Espíritu Santo, porque todos procuraban tocarle, porque poder salía de él. La gente decía, y él lo ha hecho todo, hace los mudos hablar, a los sordos oír, a los ciegos ver, a los paralíticos levantarse, a los leprosos sanarse. A su nombre sea la gloria. Luego lo vemos pasando el Calvario, muriendo, resucitando en el tercer día, y luego lo vemos en el momento final, cuando en el monte de la ascensión con todos los discípulos, y de repente, hermano, su cuerpo humano resucitado comienza a flotar en los aires hasta que las nubes de la gloria de Dios lo recibe, y 2 ángeles, hermano, lo comienzan a anunciar que llegará en un cuerpo de gloria. Y en su vida, hermano, estuvo marcado lleno de la gloria de Dios. Desde el año 1 hasta el año 33 podemos ver la maravilla, los prodigios. En la ascensión estuvo la gloria de Dios, y cuando estaban orando en el monte de la transfiguración, ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo, ahí estaba Juan, resplandeciendo en ese lugar lleno de la gloria de Dios. Y Dios le dice, este es mi Hijo amado, porque Jesucristo inicia en gloria, prosigue en gloria y termina en gloria. A su nombre sea la gloria.
luego se le apareció a Juan de una manera poderosa, de una manera gloriosa, de una manera deleitosa, de una manera santísima, de una manera sobrenatural, de una manera abismal. A su nombre sea la gloria. Por eso dice la Biblia, tu gloria cubrió los cielos y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Porque Cristo, hermano, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cree que es Dios Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. A su nombre sea la gloria. Y luego se siguió humillando, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre para que los ángeles, los serafines, los discípulos, los jueces, los arcángeles, los hombres de Dios, las mujeres de Dios testifiquen y declaren con su boca que Jesucristo es el Señor. A su nombre está la gloria. Es un ministerio que inició en gloria y terminó en gloria. Pronto sonará la trompeta y luego aparecerá su Hijo y vendrá con gran poder y gloria, con gran poder y gloria. No sé cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermanos. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pónganse de pie en esta noche, mis amados hermanos. Ahí donde están, les invito a ponerse de pie. Levanten sus manos al cielo. ¿Quién quiere que haga una oración en esta noche por cada uno de ustedes? Ahí donde están, iglesia del Señor. Aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, quiero preguntar algo. ¿Quiénes todavía no han aceptado a Cristo? A ver, levanten sus manos al cielo. ¿Hay algún amigo, alguien que todavía no ha aceptado a Cristo? ¿Hay alguien ahí? Bien, en esta noche, ¿hay alguna persona que está enferma? Para orar por sanidad. ¿Hay alguna persona que está enferma? No, muy bien. En esta noche sí, hay una persona. Venga aquí al altar. El altar en esta noche está abierto. Venga. Hermano, para la gloria de Dios, yo he visto personas con cáncer, con leucemia, con dolor en el útero, con sida, con cualquier tipo de enfermedad, ser sanada para la gloria de Dios. Venga aquí al altar, corra. También invito a los jóvenes. Venga, joven. Venga. Aquellos que tienen un ministerio. Venga, ven, hijo. En el nombre del Señor, venga. Tu hijo, ven. El Señor te está llamando. Ven, en el nombre del Señor. Amén. Voy a hacer una oración por ustedes. Amén. ¿Qué es lo que tiene, hermano? Toda la iglesia con sus ojos cerrados. Vamos a orar por sanidad, por liberación, por estas personas. Todos los ojos cerrados, porque vamos a reprender. El Señor nos ha llamado demonios, espíritus inmundos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, y cata la baqueta de tu palabra dice, Señor, en el profeta